Las ideas compartidas y la continuidad en los objetivos de la clase política estadounidense diferencian el gobierno del imperio del de la patria. En cierta medida, el contraste entre estas dos esferas se debe a la distancia general que existe entre la perspectiva de las corporaciones y la de los ciudadanos. Lo que sucede en el extranjero tiene una trascendencia mucho mayor para los banqueros y los diplomáticos, para los responsables políticos y los industriales que para los votantes. Esto es lo que escribe Perry Anderson en su último libro, Imperium et Consilium. Y es que para recuperar la soberanía también hay que recuperar la política exterior. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la política exterior de los Estados Unidos. Para ello contamos con una mesa de lujo. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí, Manolo. Muchas gracias a ti, Pablo. Vuelve al programa después de un tiempo Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de Ciencia Política de la Complutense. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme, siempre a tu derecha. Muchas gracias por estar a mi derecha. Nos acompaña también Georgina Higueras, periodista. Muchísimas gracias por volver al programa. Muchas gracias, Pablo. Esta noche Juan Antonio Aguilar, director del Espía Digital. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Un placer. Roberto Montoya, periodista, muchas gracias por venir. Encantado, gracias. Y cierra la mesa Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre en este programa, en el punto de mira. Desde la guerra contra México hasta la guerra contra el terror, Estados Unidos se ha presentado a sí mismo como el faro que guiaría al mundo, nucleando su imagen en torno a su liderazgo. La llegada de los demócratas a la Casa Blanca en 2009 no ha afectado en muchos aspectos a su política exterior. La operación Amanecer de la Odisea, el gusano informático Stuxnet, el asesinato selectivo, el programa de vigilancia Prince, las incursiones en Siria, Libia, Afganistán o Ucrania, la firma del TIP con la Unión Europea o la integración de Japón en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica son algunas de las medidas impulsadas por Obama. Esta noche en Fort Apache analizamos la política exterior de Estados Unidos. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Un argumento muy repetido desde hace años es que la hegemonía de los Estados Unidos estaría en decadencia. Os pregunto a los 6, ¿estáis de acuerdo? Manolo. Yo creo que sí, yo creo que hay una crisis evidente de la hegemonía norteamericana en el mundo. El término decadencia es polisémico y nos podía llevar muy lejos, pero yo creo que lo que hay una tendencia de fondo, para mí lo fundamental es que hace 20 años estábamos hablando de la hiperpotencia, estábamos hablando de un mundo donde Estados Unidos no tenía alternativa y 20 años después ha durado eso apenas 20 años y hoy lo que nos estamos encontrando con un elemento fundamental que es la tendencia a un mundo a la multipolaridad y lo que se está produciendo es una gigantesca redistribución del poder político a nivel mundial. Y eso es lo que pone en crisis la hegemonía norteamericana en el mundo, que yo creo que lo que refleja es una decadencia profunda del imperio norteamericano en sus relaciones internacionales, pero también en el interior de la sociedad norteamericana. Gracias, Manolo. Rubén. Bueno, imperio no, hegemonía sí, y para mí además de forma indiscutida. ¿Han aparecido nuevos actores? Es cierto, hay nuevos actores. ¿Es un mundo, diríamos, más multipolar? Sí, pero con un claro referente de la hegemonía que es los Estados Unidos, al frente de la hegemonía económica, al frente de la hegemonía tecnológica, al frente de la hegemonía energética, al frente, por supuesto, de la hegemonía militar, cultural y, por supuesto, normativa, que es la clave. Hace las reglas del juego que la mayoría de los actores prefieren seguir en un cálculo de dilema del prisionero, coopero, no maximizo el resultado, pero obtengo resultados satisfactorios. Y Estados Unidos es el referente, en este caso, de la hegemonía global. Y seguirá así, porque mientras el mundo sea como es, la hegemonía militar y la hegemonía energética son piezas fundamentales que Estados Unidos, de las cuales Estados Unidos es protagonista. Gracias, Rubén. Georgina.
Bueno, efectivamente Estados Unidos sigue teniendo la gran hegemonía militar y eso es lo que hará que se mantenga como imperio todavía una buena temporada. Pero económicamente hoy en día China ya le está pillando los pies. Pensemos que en paridad de compra China ha superado ya a Estados Unidos y además está invirtiendo en investigación de forma brutal y esto va muy rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un mundo que ya no es para nada ese mundo controlado y mandado por Estados Unidos y eso significa pues declive. Yo creo que evidentemente sí, que habrá que sentar los dos imperios, o sea, China y Estados Unidos, y ver cómo eso sale adelante. Gracias, Georgina. Juan Antonio. Bueno, yo creo que la decadencia hay que medirla siempre con una proyección histórica. Si comparamos lo que era Estados Unidos en los años 50 y 60, lo que fue al final de la Guerra Fría, lo que fue en el momento del apogeo del fin de la historia y el monopolio absoluto, la hiperpotencia que dominaba sobre todo el planeta, y la situación actual, si hago esa proyección, yo creo que sí que estamos ya en la fase decadente de la curva del desarrollo de toda potencia, de toda civilización, de todo imperio. ¿Dónde están los síntomas? No en el aspecto militar, es quizás sea el último, porque es la última ratio que le queda al imperio. Pero sí se ve ya tanto en el aspecto económico, lo habéis citado lo de China y no solo China, es la emergencia de núcleos de poder, de núcleos económicos que le harán la competencia a Estados Unidos, incluso de legitimidad a todos los efectos y en todas las esferas en cuanto a la hegemonía norteamericana. Muchas gracias. Roberto. Bueno, yo creo que este tema lo venimos hablando hace mucho tiempo y mucho antes que nosotros existiéramos, pues ya se hablaba de etapas de decadencia, de declive de Estados Unidos. Cuando terminó la guerra de Vietnam fue uno de los momentos importantes en que todas las fuerzas progresistas de izquierda lo vieron claro que era el momento de la decadencia y que no se podría recuperar. Estados Unidos vio su momento de oro con el fin de la Guerra Fría, la atomización de la URSS, la caída de los países del este, parecía que llegaba de nuevo a su época de oro y que podía recuperar esa gran hegemonía mundial. Y vemos ahora sí hay elementos para decir que esa hegemonía está tocada. No podemos pensar de que esto es el acabose para Estados Unidos, pero sí que hay un mundo multipolar que era imprevisible 20 años atrás. Gracias, Roberto. Carlos Enrique. Bueno, Estados Unidos sigue siendo un imperio en el sentido militar, porque su gasto militar desde luego supera a los 10 siguientes juntos, pero también económico. Esto lo está demostrando ahora con la actual crisis inversa del petróleo. El hecho de que su fracking le haya permitido dejar de importar petróleo y que incluso el último acto que hizo Obama este año pasado fue permitir por primera vez la exportación, después de 10 años de prohibición, de hasta 1 millón de barriles de crudo ligero. Todo esto está cambiando la economía planetaria y está perjudicando enormemente a sus rivales. No es ya la única superpotencia. Hay otra superpotencia que es China, importantísima. No es la única superpotencia, pero sigue siendo un imperio capaz de hacer muchísimo daño a sus rivales. Muchas gracias, Carlos Enrique. Habéis puesto muchos argumentos encima de la mesa, algunos son conocidos. Se habla pues bueno, de la emergencia de China como un actor económico que nadie esperaba. Nadie esperaba que las reformas de Deng Xiaoping convirtieran en China por una vía política inédita como uno de los países capitalistas más desarrollados en términos económicos. Apuntaba Juan Antonio la decadencia progresiva de los Estados Unidos cuando se decía que efectivamente la guerra del Vietnam supone, digamos, un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Giovanni Arrighi decía, habrá que esperar hasta Bush Jr. en la guerra de Irak para que Estados Unidos vuelva a atreverse a utilizar tropas de infantería después del veredicto de Vietnam y quizá con un recurso discutible. Es verdad que todos esos elementos se ponen siempre encima de la mesa, la emergencia de nuevos competidores, hasta qué punto Estados Unidos tendría buena parte de su deuda en manos chinas, pero al final ha habido siempre un elemento histórico clave como rearticulador del poder político a nivel mundial, que es la guerra.
Entonces, la pregunta que dejo encima de la mesa, ¿puede haber de alguna manera una alternativa a ese enorme poder de los Estados Unidos, que es probable que no sea igual en este momento que hace 20 o que hace 25 años, si no hay una gran conflagración mundial, que es algo terrible, pero parece que es difícil encontrar ejemplos históricos de que surja un nuevo hegemón o una nueva potencia que desafíe la hegemonía sin pasar por el veredicto militar? Lo dejo en la mesa. Manolo. Yo tengo la siguiente un poco idea, ¿no? O sea, cuando hablamos mucho de nosotros, de la decadencia del imperialismo norteamericano o de la política exterior norteamericana en crisis, no estamos diciendo que eso signifique que se hunde Norteamérica, como la crisis de la Unión Soviética. No, estamos diciendo que todavía es más peligroso Estados Unidos. No lo estoy diciendo alborozadamente y no voy a discutir con el compañero si decae más o decae menos. Simplemente es que cuando un imperio se encuentra en decadencia, su tendencia a usar instrumentos militares y la agresividad se hace más gorda, va a ser mucho más fuerte, precisamente por este conflicto. Y luego, por otro lado, otra cuestión que tiene que ver con esto, es que hay mucha guerra. Es decir, lo del petróleo es una guerra. Lo que desde hace mucho tiempo, por cierto, dos teóricos muy importantes chinos hablaron de guerra asimétrica. O sea, esto que estamos viviendo en el mundo es un conjunto de guerras. El petróleo es una guerra contra los países petroleros, contra todos, pero también contra Arabia Saudí. ¿Cómo afecta a Arabia Saudí, a los países del este, del Medio Oriente, este tipo de conflictos? Contra Venezuela también, contra Rusia, pero luego está mucho más. Está el proceso de que China no solamente está interviniendo en genérico, es que estamos viviendo una enorme crisis económica del capitalismo a nivel mundial. Exactamente. Es que yo creo que eso es lo que tiene que ver con la hegemonía norteamericana. Lo que ha explicado antes el compañero, que era una cosa muy simple, Estados Unidos tiene poder estructural. ¿Y qué es lo qué significa tener poder estructural? La capacidad de establecer las reglas del juego. Y como es un poder estructural, es una regla de juego que siempre beneficia al jugador principal. Desde ese punto de vista, lo que ahora mismo en el mundo es una tendencia a la multipolaridad que terminará poniendo en jaque, en juego, las propias reglas del juego. Claro. Y eso se hará políticamente, se hará militarmente, se hará económicamente, pero en una confrontación, que yo creo que aquí es la clave, en una confrontación entre grandes potencias para distribuirse el poder mundial. Y esa es la clave de la época que estamos viviendo. Y yo creo que el año que viene, que este año, el 2015, va a ser decisivo en esa confrontación. ¿Por qué? Porque se puede ver, y termino, lo del petróleo se puede ver desde muchos puntos de vista, pero también está diciendo que hay un estancamiento de la economía mundial, gravísimo estancamiento, y que estamos ante la amenaza de una segunda o una nueva gran recesión. Y eso, curiosamente, puede empezar a interpretarse como señales anticipatorias de esa crisis general. Rubén. Bueno, habéis comentado la emergencia de China, que es innegable. Pero bueno, vamos a ver, un país que tiene la mitad de su población en la pobreza o la extrema pobreza, no se puede hablar de él, no tiene la mitad de la población en Estados Unidos en la pobreza o la extrema pobreza como China, no puede considerarse una potencia económica. ¿Quién depende más de que le compren? Estados Unidos depende que le compre la deuda y China depende del ingente consumo que practica la sociedad estadounidense. China por eso compra deuda estadounidense. ¿Quién depende más? Esa es otra pregunta. Luego estaríamos hablando del tema del petróleo que se ha tocado, el tema de los recursos energéticos, y Estados Unidos, a través de la extracción de recursos no convencionales, camina hacia una hegemonía energética. Y esto es importantísimo porque la energía provoca relaciones de dependencia y muchos de los actores principales prefieren esas reglas creadas por un poder estructural porque son similares a su forma de vida. Es decir, los principales actores económicos prefieren que Estados Unidos sea quien haga las reglas y quien les suministre energía. Yo estoy seguro que cualquier país de la Unión Europea prefiere que le suministre energía a los Estados Unidos o Reino Unido, que también tiene reservas de recursos no convencionales ingentes, que depender, por ejemplo, de Rusia. Y China tiene una ingente dependencia energética. Entonces, bien, esa hegemonía económica. Y también había que preguntarse una cosa, ¿quién quiere ser califa en lugar del califa? A mí solo se me ocurre un país en el mundo y no puede porque le falta potencia. Ese país que podría articular algo es Rusia. Rusia sí quiere la hegemonía global. China
China quiere compartirla. Recomiendo un documental muy bonito que hay que se llama Pax Americana, la militarización del espacio. Y ahí se ve cómo los chinos, en la versión extendida, dicen, queremos compartir el espacio. Claro, porque los Estados Unidos, por supuesto, ya han militarizado el espacio y gobiernan el espacio. Sabéis, como sabéis, por supuesto, que la Unión Europea, nuestro GPS, depende de los Estados Unidos, porque nosotros estábamos a otras cosas, mientras ellos hacían la tecnología que les permite apagarnos. Ahora, claro, hay esa dependencia tecnológica. Hay esa dependencia tecnológica también. Yo, sinceramente, Pablo, yo no veo la articulación de una alternativa. ¿Por qué? Porque los principales actores económicos y políticos del mundo están cómodos en la hegemonía de Estados Unidos. Georgina. Bueno, como he dicho antes al principio, el impulso que China está dando a la investigación, eso va a hacer que esa teoría que tú dices se desarticule por completo, porque China sí que tiene una independencia en mucha de su tecnología de Estados Unidos, en parte debido a que Estados Unidos, después de la matanza de Tiananmen, le impuso un embargo de armas y de alta tecnología, que eso ha hecho que los chinos en parte dependan de Rusia para el armamento y luego que ellos mismos estén haciendo su propia tecnología. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, vemos un peligro cada día mayor y una inseguridad cada día mayor. Luego te demuestra que Estados Unidos no las tiene todas tan claras, porque hay un montón de institutos de opinión, o sea, de think tank, que ya hablan de la guerra inevitable. La guerra, como por ejemplo The National Interest, o estás hablando también, hace unos días también lo sacaba Foreign Policy, la guerra inevitable entre China y Estados Unidos. Yo no creo que a esa guerra se llegue. Yo creo, como decía Manolo, que ya hay muchas guerras, que puede ser pues una del petróleo y otras muchas guerras pequeñas en donde los dos países van a templarse. Afortunadamente, China no es un país militarista, es precisamente lo opuesto a Estados Unidos, que la política exterior de Estados Unidos es una política que está militarizada, ¿no? Y esto es lo que hace que su respuesta ante un conflicto no sea una solución diplomática, no sea una negociación, sino que sea avanzar las tropas. Avanzar las tropas, que ya hemos visto los desastres que traen: Vietnam, Irak, Afganistán, y ahora vuelven otra vez con el ISIS, o sea, con estos, y otra vez vuelven las tropas. Es que no podían hacer con la nueva tecnología, tratar de cortarles la financiación, sería mucho más fácil, pero como Estados Unidos, su política está militarizada, los lobbies armamentistas son importantísimos, eso hace que primero vayan las tropas adelante. Juan Antonio. Son teóricos chinos los que definieron eso que comentabais de guerras de otro tipo, operaciones bélicas no militares. Efectivamente. Y de estas ya se están produciendo. Hay una guerra mediática a nivel internacional, hay una guerra económica a nivel internacional y hay una guerra de posicionamiento. Hay realmente un enfrentamiento geopolítico. Esta es la realidad. Y cuando hay una hegemonía, el resto de los actores geopolíticos buscarán la posibilidad de tumbar esa hegemonía. No será uno, no será Rusia, que por cierto tiene de GLONASS como sustituto del GPS, que se lo puede ofrecer a los chinos. No será China sola, no será un Brasil emergente o la India que le dé por... No, será entre todos ellos. Porque lo que sí es cierto es que el modelo, el proceso de globalización que ha llevado y encabezado Estados Unidos como sede de las corporaciones multinacionales, como sede fundamental de las corporaciones multinacionales, es un modelo de capitalismo que sí que está crujiendo, sí que se está resquebrajando. Y eso, tarde o temprano, lo van a aprovechar las potencias emergentes. Sea porque empiecen a abandonar el dólar en alguna de las situaciones, sea porque empiecen a sustituir parte de sus reservas en dólares o en bonos del Tesoro norteamericano por oro o por una moneda un pool de monedas que se busque. Serán las distintas formas, serán operaciones bélicas no militares, pero es la guerra. Esto que dices es muy llamativo. Os cuento un secreto. Esta mañana ha llegado a nuestro equipo de economistas un email de un analista de la Citi, que no podemos revelar su nombre, en el que nos daba un dato. Nos decía que la rentabilidad de la deuda de los
países de la OCDE está por debajo del 1%, que es la cifra más baja desde que existen datos de la rentabilidad de la deuda, lo cual presenta unas perspectivas a futuro terroríficas. Terroríficas todo esto con la Unión Europea en una situación con Rusia sin precedentes en términos de tensión militar, que eso lo vivo yo en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, con los Estados Unidos en una posición con respecto a Europa muy particular, con los chinos que de repente en América Latina influyen mucho, pero quién sabe si en el sur de Europa, después de las elecciones griegas, se presentan allí los chinos diciendo no se preocupe usted, señor Alexis Tsipras, que le damos los créditos que haga falta. Entonces es verdad que estamos viviendo una época extremadamente sugerente en términos de qué cambios se pueden producir. Yo me tengo que reunir en breve con el embajador de Estados Unidos aquí, me está siendo muy útil el debate. Bayo. Bueno, yo creo que no hay que perder de vista que esa hegemonía norteamericana también es internautica. Es decir, la globalidad más importante que lo que es el GPS es quién controla los cables submarinos que conectan Internet para el mundo entero. Y lo controlan Estados Unidos y su gran aliado Reino Unido. Hace poco, precisamente, Julian Assange, en la conversación que tuvimos en directo en el Círculo, estaba denunciando en su último libro cómo Google trabaja directamente para el Departamento de Estado norteamericano. Pero es que igualmente pasa con Facebook, igualmente pasa con los grandes gigantes internauticos, que han hecho un cortafuegos, algunos países como China, pero autocontenido, o como Rusia en algunos aspectos. Sí, pero es que el mundo mundial depende de las comunicaciones internauticas. Sin ellas es que perdemos los móviles. O sea, lo del GPS es casi, colateral en comparación con lo que sería que nos quedáramos aquí sin Internet. Sin el WhatsApp, que va a ser de nosotros. No es solo sin el WhatsApp, es que hasta las televisiones van por Internet. Entonces, en esa guerra no militar, evidentemente la gran baza que tiene, el gran poder que tiene Estados Unidos es su dominio tecnológico, no, aparte de las armas, no se trata de los no hay diferencia, en Estados Unidos no hay diferencia, es la misma tecnología de doble uso. Claro, siempre de doble uso. No la hay, evidentemente, pero ellos han estado cortando los últimos avances en ese campo a todos los demás. Desde luego China se está intentando independizar y por eso está intentando hacer su propia carrera espacial y la está haciendo con mucho éxito, pero lo que no tiene es el dominio de las redes mundiales. Esa telaraña gigantesca que recorre el planeta Tierra, eso lo controla Estados Unidos y ese es un ejército mucho más poderoso que todas las flotas de portaaviones. Que la sexta flota. Roberto. Sí, yo estoy de acuerdo que hay un cambio, hay un cambio. Si Estados Unidos se ha caracterizado desde que nació como república independiente en su política expansionista, que la política exterior y económica de Estados Unidos estaba militarizada, ¿no? Porque recordemos que era y sigue siendo las multinacionales, desde la United Fruit, que hacía todas las invasiones en América Latina para controlar la situación, iba con unas cañoneras, que llamaban en aquellos momentos los barcos que bombardeaban los países antes de invadirlos. Desde eso a las multinacionales ahora en Irak, en Afganistán, es una continuidad de la política exterior económica de Estados Unidos, ha estado asociada totalmente a la política militar. Yo creo que ahora se empieza a producir un cambio, que ya no puede depositar tanta expectativa, apostar todo por la vía militar en la medida que ha tenido una cantidad de fracasos estrepitosos. No hay ninguno de los últimos conflictos bélicos de los cuales haya salido bien. Veamos no solamente Irak, Afganistán, cómo se ha expandido esto a Siria, qué ha pasado en Libia, en la propia África. Es decir, todos los conflictos están saliendo mal. Y en un momento donde la crisis económica también le limita los márgenes de acción a Estados Unidos para poder seguir aumentando recursos y medios para esto. Entonces yo creo que sí, hay una readaptación ahora para utilizar muchos más medios bélicos no militares. Lo que hablamos cibernéticos, lo que tú hablas de los servidores submarinos, el caso de Cuba es claro. Es decir, la imposibilidad de Cuba de acceder a cables submarinos que le pasan al lado y que suministran a República Dominicana, a Haití, pero no a ellos, les implica tener que acceder a Internet a través de satélite mucho más caro y tal, por lo cual Venezuela tuvo que hacer el cable submarino
costosísimo hacia allí. Desde eso hasta lo que hemos visto como Estados Unidos, a través de la NSA y de otras agencias, controla hasta las reuniones comerciales que mantiene con Europa. Ya no es solamente el espionaje en busca de terroristas, supuestamente, sino de que invade todas las áreas comerciales, financieras de Estados Unidos, demuestra que ha abierto un abanico inmenso y que en eso sigue teniendo superioridad. Entonces, cuidado con relativizar que su poderío militar cada vez va a estar limitado, porque tiene muchas otras armas con las cuales seguir hegemonizando. Me pedía la palabra Manolo, pero antes tenemos que pasar a zapping. Adelante vídeo, por favor. There is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Los Estados Unidos entienden que la fuerza militar solo importa si todos los demás la conocen y le temen. Para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. We come together at a crossroad between war and peace, between disorder and integration, between fear and hope. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. The very existence of this institution is a unique achievement. The people of the world committing to resolve their differences peacefully. 4.700 personas han fallecido por los ataques de los drones norteamericanos desde el inicio de su uso. Esta estadística ha sido revelada por el senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham. He traído la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. Varias organizaciones de derechos humanos calificarán el uso de drones como crímenes de guerra. Por su parte, el presidente estadounidense insistió en que la lucha contra el terrorismo internacional es un desafío. Yo le debo lealtad a la República, a la democracia. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Washington estaría operando legalmente para matar a los principales líderes operativos de Al-Qaeda o de una fuerza asociada, incluso si se tratara de ciudadanos estadounidenses. Clarificador, el zapping. Manolo. Yo creo que los norteamericanos y los think tanks norteamericanos, el Consejo de Seguridad, la CIA, los informes que hacen, son plenamente conscientes que el mundo está cambiando. Una pequeña cita que es de un libro que se llama La Segunda Oportunidad, de Brzezinski, que fue un informe para Obama, y dice así. Dice, el dato más importante, dice, la geopolítica del despertar político global. Dice, el despertar político global es históricamente antiimperial, políticamente antioccidental y emocionalmente antinorteamericano en dosis crecientes. Eso es lo que él dice que está pasando, y esto era al principio del mandato de Obama. El problema que hay que saber es cómo están reaccionando, que yo creo que ahí muchas veces no afinamos. Es decir, cómo están reaccionando para amainar la decadencia, reducir esa decadencia y comportarse activamente en esa decadencia, justamente para intentar hacerla reversible, esa decadencia, ¿no? Y yo creo que ahí, si algo caracteriza a una potencia imperial, es su capacidad de tener agendas para distintas situaciones mundiales. Y para mí la clave en este momento de toda la agenda norteamericana es constatar, que están fracasando en Asia, que en la última conferencia Asia-Pacífico ha sido un varapalo contra la política exterior norteamericana tremendo y una presencia masiva y maciza de China, pero en segundo lugar, para mí la clave está en Europa. Es decir, Estados Unidos va a recomponer su hegemonía en el mundo, en un mundo multipolar, haciendo una Europa más subalterna a Estados Unidos, más dependiente, y, por otro lado, interviniendo más activamente en América Latina. Y pongo solamente un dato para seguir el debate, que
desde todos los grandes teóricos de la geopolítica, Mackinder, Mahan, Nicholas Spike, todos los grandes británicos y norteamericanos han tenido siempre una obsesión. El corazón continental, la unión de Rusia con Europa. Y yo creo que si algo está ocurriendo en esta historia, esa es mi hipótesis, es que el eje euroasiático está avanzando mucho, la alianza no solo entre Rusia y China, sino el órgano de cooperación de Shanghái, pero sobre todo están consiguiendo una cosa muy importante, impedir que a ese eje se sume Alemania, es decir, subalternizar Europa, subalternizando a una Alemania toda poderosa en lo económico, pero enano en lo estratégico, porque no tiene ningún interés contrario a los intereses estratégicos de Rusia. Yo creo que Monero realmente ha planteado lo que es decir, estábamos viendo la guerra de las galaxias, en estos momentos nos estamos encontrando el capítulo El Imperio contraataca, porque no olvidemos que Obama está en la segunda mitad de su último mandato, que ha perdido las elecciones y tiene una Cámara de Representantes con la mayor, desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, ya no se dedicará a la política exterior, que es a lo que se dedica cualquier presidente de Estados Unidos cuando se va a ir. Tiene que dejar su legado allí. Claro. Y él, cuando siempre, desde que empezó en la presidencia, había dicho que él entendía el mundo en su multipolaridad. Y realmente lo que está haciendo Obama es atacar en muchos frentes al mismo tiempo. Cuando yo hablaba de lo del petróleo, con lo del petróleo está hundiendo a los países de la OPEP que le son rivales económicamente hablando. Y estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Irán, la pobre Nigeria la han hundido, porque el millón de barriles que le vendía al día a Estados Unidos, ahora vende cero. Pero eso está ayudando a Arabia Saudí en su pugna con Irán. Pero también está hundiendo económicamente a Rusia, cosa que le interesa mucho después de haber provocado prácticamente una crisis que ayudaba a mantener a Alemania y a Europa con ellos en Ucrania. Pero además, naturalmente, que va a promover a cualquier precio el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa para atar esos cables. Ahora bien, ¿qué sorpresas nos ha dado Obama? Cuba. ¿Cómo es que de repente, contra viento y marea interno, hay una reconciliación con Cuba? Porque es la única manera de volver a integrarse, de recuperar ese patio de atrás que Bush abandonó y que se lo estaba quedando pues China, etcétera, como estábamos hablando antes. Entonces está atacando en todos o contraatacando, mejor dicho, en todos los frentes, y está empezando a obtener resultados muy positivos para Estados Unidos. Es decir, Obama en su última fase como presidente va a ser el imperio contraataca en todos los frentes internacionales, porque los domésticos, los nacionales, ya los dan por perdidos. Claro. Georgina. Bueno, yo en la misma línea casi de vosotros dos, lo importante de esto, y lo hemos visto clarísimo, ha sido Ucrania, ¿no? Entonces, para Estados Unidos necesitaba, en la línea de reconquistar Europa, necesitaba darle una nueva misión a la OTAN. La OTAN estaba de capa caída, volvía de Afganistán, y ¿ahora qué hacemos con la OTAN? Y ahora de pronto la OTAN, de ser una organización donde todo el mundo se preguntaba qué vamos a hacer, ahora de pronto ha resucitado. La OTAN ahora mismo tiene una misión, tiene un nuevo enemigo, porque para Estados Unidos tener un enemigo es fundamental. Entonces, pues antes era que si Hitler, luego después todos se pasaron a ser Hitler, Saddam Hussein era Hitler, ahora Hitler es Putin, entonces todos son. Por lo tanto, ya tienen su nuevo enemigo, ahora el malo de la película vuelve a ser Rusia, con lo cual consiguen otra vez romper la alianza que se estaba formando, ese, digamos, entendimiento entre Rusia y Alemania, que era muy importante, y Rusia y la Unión Europea. Pensad que incluso Rusia estaba de observadora en la OTAN. Todo eso se ha roto, todo eso ha acabado. Entonces, para ellos, en eso estoy de acuerdo contigo, Manolo, lo importante para Estados Unidos es sujetar muy bien a Europa y al mismo tiempo, pues, como decía Monroe, American for the Americans. Claro. So, we have to, tienen que coger Cuba otra vez y con eso reconquistar los dos puntos donde creen que tienen. ¿Por qué? Porque China no les va a dejar Asia. Ni India tampoco. Claro, pero todavía en el caso de América se comprende
se puede comprender más. Lo raro es la actitud europea. Es decir, ahora mismo le doy la palabra a Rubén, pero, o sea, mi sensación en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo es que aquello es un lobby polaco. Es decir, con la cuestión de Ucrania, uno puede entender que los representantes en el Parlamento Europeo, polacos de derechas, defiendan la política exterior norteamericana, pero que allí haya un consenso absoluto entre socialdemócratas y conservadores con respecto a la política a la que se estaba forzando Europa de amenazar a Rusia, era algo que algunos no entendíamos. O sea, yo recuerdo miradas irónicas con Mogherini, que es una señora bastante inteligente. A la pobre mujer la acusaron de prorrusa. A Mogherini, que fue ministra de Exteriores con Renzi, cuando decía, hombre, bueno, prorrusa no, pero que a nosotros nos conviene tener una relación razonable con Rusia es una evidencia, y sin embargo parece que los europeos se entregan a una aventura militar en la que yo no sé si los Estados Unidos tendrán algo que ganar, pero nosotros no tenemos nada que ganar en un enfrentamiento con Rusia en este momento. Los únicos que tienen que ganar son los Estados Unidos. Claro, pero los europeos... Bien, bueno, en el caso de Ucrania, quien ha provocado toda la crisis ha sido Rusia. Pero entiendo tu postura, pero es como si en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo todos pensaran como tú. Muy bien. Como Pablo Iglesias y 200 Rubénes Rexos allí en la Comisión del Parlamento Europeo. La Comisión Europea sería un magnífico lugar en el que estar, pero bueno, porque está Pablo Iglesias. Sí, por nada más. Y porque también hay 200 Rubén Herreros, no lo olvidemos. Sí. Es que es así. Y lo ha provocado Rusia, y es Rusia quien impone sanciones unilaterales a las importaciones de la Unión Europea. Tú generas una crisis, tú impones unas sanciones, bueno, ahora no te quejes de que efectivamente favoreces la geoestrategia de Estados Unidos y les das el pretexto para decir, lo veis, no son de fiar. Nosotros vamos a comenzar a exportar gas y petróleo a partir de 2020, 2030. Somos un socio mucho más fiable, y la clave de Estados Unidos es el TLC que se va a firmar con la Unión Europea. Esa es la clave de todo. Lo que algunos llaman una OTAN económica. Sí, no, es que ahí está, las dos potencias económicamente al margen de China fundamentales en el mundo, principales, Estados Unidos y la Unión Europea, van a converger. ¿Qué van a hacer? Pues más poder estructural para dictar más normas que favorecen a Estados Unidos como principal promotor, el músculo militar de esta alianza, pero también a los que tenemos la suerte de ser sus aliados. Y es que esto es así. Y evidentemente, claro, esto ya va por gustos. ¿Quién prefieres que esté al frente? Yo, evidentemente, los Estados Unidos de América. Si no puede ser España. Juan Antonio, pero te voy a contar, no sé si os habéis enterado, la que ha hecho Rusia hace muy poquito, que ha sido devaluar su moneda con muchísima habilidad. Putin se ha quedado callado, han empezado las empresas extranjeras a vender sus acciones en las empresas estratégicas rusas, y Putin ha recuperado buena parte de sus recursos estratégicos. Que es la ventaja que tiene de tener una moneda propia que tú puedes devaluar de vez en cuando. Juan Antonio. Hombre, yo a estas alturas no vamos a debatir quién es el responsable de la crisis ucraniana, pues porque hasta que Pablo no invita a Victoria Nuland y la sentemos aquí y nos cuente cómo fue la crisis ucraniana, lo vamos a dejar, porque no. Yo la invito. No, la verdad, no merece la pena. Desplazó paramilitares a Ucrania. Sí. Porque es que se levantó de mal humor ese día y desplazó paramilitares a Ucrania. Otro día hablamos, ya hemos tenido debates aquí sobre Ucrania. A ver, yo creo que a estas alturas, vamos a ver. Es verdad que todavía Estados Unidos mantiene una hegemonía en el plano tecnológico de las comunicaciones, sobre todo, porque ya no tiene capacidad para mandar muchas naves al espacio tampoco, por lo que se está viendo. Sí, pero las direcciones sí que las controla. Entonces, es decir, es verdad que tiene esas capacidades y eso da una ventaja. Pero también es cierto que en eso también va un poco su talón de Aquiles. ¿Veréis? Cuando la hegemonía norteamericana era clarísima después de la Segunda Guerra Mundial, en su zona de influencia, si tenía que intervenir militarmente, lo hacía abiertamente, sin ningún problema. En Sudamérica lo hemos visto muchas veces. En los años 60 y 70, o sea, era la política de las cañoneras que decíamos antes. Luego ya en los años 60 y 70 utilizó el golpe militar. Es decir, ya no eran ellos los que intervenían directamente, sino que ya había las oligarquías locales utilizaban el golpe militar. Pero claro, con el aumento de las comunicaciones, de la interconexión mundial y de que todos nos enteramos de todo, eso tenía un problema de legitimidad. Y entonces se sacó el temita de las revoluciones de color,
de las ONG norteamericanas que actúan en un sitio y en otro, en Ucrania también. Y entonces eso provoca, hemos visto, provoca esos cambios de régimen supuestamente populares amasados con el dinero de USAID y compañía. Claro, cada vez, a medida que aumenta esa red de intercomunicación mundial, los Estados Unidos tienen mayor problema de legitimar sus acciones imperialistas. Lo cual es verdad que es una ventaja, pero también ahí va creando una opinión pública mundial cada vez también más contestataria y sobre todo va enseñando a muchos estados que por ese camino no se puede ir. Roberto. Sí, por completar esa idea, lo que decías, había intervenciones directas, hay un cambio a partir de los años 80, sí, porque lo impulsa a Saddam a lanzar la guerra contra Irak, pero no interviene con sus propias tropas, y en Afganistán hace lo mismo. Claro, con la Alianza del Norte, crea una gran operación. Hubo hasta artículos en Estados Unidos denunciando que es vergonzoso que nos han bombardeado el World Trade Center y no están yendo directamente nuestros soldados, que estamos utilizando mercenarios. Lanza una operación encubierta gigantesca como la que hizo en Afganistán durante años para expulsar a las tropas soviéticas, pero no tenía una tropa ahí, no tenía un soldado ahí. Ahí ya hay un cambio de actitud y las intervenciones posteriores que vemos en Irak, en Afganistán, son con alianzas importantes tratando de justificar en impresionantes coaliciones en todo el mundo, ¿no? Ahora, lo que tú decías de que Estados Unidos necesita un demonio es que se le van acabando los demonios, ¿no? Porque ha pasado en una época, Noriega también fue un gran demonio, sí, ¿no? Gaddafi fue un gran demonio, ahora no está Gaddafi. Irán es del año 79 el gran demonio, pero ¿y ahora qué pasa con Irán? Ahora es muy conflictivo, ya Irán no aparece ante el mundo como el gran enemigo que pintaba Estados Unidos. Hay un acuerdo nuclear en marcha, hay una situación entonces totalmente nueva. Al-Assad, que era parte del eje del mal, hoy día le está ayudando justamente a liquidar a algunos de los opositores más ultras que tiene Al-Assad, con lo cual es verdad que Rusia vuelve a emerger como el gran enemigo y dentro de poco volveremos a sentir hablar de los comunistas como el gran temor, ¿no? Eso después fue suplantado por subversivos, después por terroristas, pues ahora se volverá. Y una palabra solo sobre el tema de la actuación de Obama sobre Cuba. Cuba no es solamente un gesto político de realpolitik frente a una cosa ya inservible. Cuba es América Latina, es decir, es importante para los propios granjeros y los exportadores de Estados Unidos que están viendo cómo se van a perder el botín en el que están metidos los europeos y un montón de otros países. Y por el otro lado, porque sabe que Cuba se fue ganando su espacio de ser readmitida en el seno de América Latina después de muchos años con la llegada de gobiernos progresistas en América Latina, y mientras tanto los organismos que impulsaba Estados Unidos, como el ALCA, se han hundido totalmente, con lo cual Estados Unidos sabe, por eso intentó también el ministro de Exteriores español, Margallo, de que fuera Raúl Castro a la cumbre de Veracruz, intentar reflotar esas cumbres iberoamericanas, porque también España ve que está perdiendo totalmente terreno frente a la CELAC, a UNASUR, a otros organismos de la zona. Y entonces Estados Unidos sigue metiendo una cuña ahí con el eje Pacífico-Asia, claro que es clave para romper esa cadena que se ha formado entre gobiernos progresistas, ¿no? Bayo. Es que sí que necesita un demonio siempre, pero en este caso el demonio está entre nosotros. Es decir, el demonio no está fuera, no es el imperio soviético el que nos amenaza con invadirnos, no van a entrar los tanques soviéticos por las llanuras del centro de Europa. Es que los que cometen atentados en el centro de París, viven entre nosotros, se han criado entre nosotros. Los que nacieron en París en el año 80 y en el año 82 otro de ellos. Y eso es, para ellos es el nuevo demonio, está dentro. Y todo el que sea antisistema,
todo el que sea contracultural, todo lo que bien decías sobre la oposición de la opinión pública, pues serán extremistas, serán radicales, serán chavistas, serán prosoviéticos, serán comunistas también, y serán islamistas, y serán terroristas en general si se oponen a los designios. Con lo cual, lo que han hecho es decir, es que están entre nosotros, hemos de acabar con ellos porque ellos quieren acabar con el sistema, como si el sistema fuera, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quieren acabar con ella, estos blasfemos, estos herejes. Y entonces, por tanto, no necesitan tan claramente identificar. Hay muchos, el Estado Islámico, y Putin, y Maduro, hay muchos demonios, pero sobre todo es que hay que impedir, hay que atacar a los que están entre nosotros, y con eso cuentan para impedir que se revele la propia sociedad a la que están imponiendo ese capitalismo. Están imponiendo el miedo. Por lo tanto, es la política del miedo. Llegamos al final del programa, volvemos a la regla del minuto, 1 minuto para cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Manolo, minuto de conclusiones. Yo creo que este debate nos lleva a una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el mundo está cambiando hacia un mundo multipolar y que eso es positivo para los pueblos, por los que luchan por transformar el orden actual mundial, que es profundamente injusto, y por tanto eso le da una posibilidad a los pueblos para liberarse, para intentar ir más allá de las reglas del juego que han impuesto el imperialismo norteamericano durante tantos años. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que a nosotros nos pilla en Europa y que estamos viendo una cosa muy importante, que yo creo que es decisiva, que es que la Unión Europea ha cambiado de naturaleza, ha ido cambiando progresivamente de naturaleza, y que la Europa alemana del euro es una Europa que por naturaleza es subalterna a Estados Unidos y que nos plantea un pequeño problema: cómo hacer proceso de liberación con una Europa subalterna a los Estados Unidos y además bajo hegemonía prestada alemana. Eso sí que es un problemita para Syriza, para Izquierda Unida, para Podemos y para toda la gente que quiere cambiar el mundo desde el sur. Manolo, Rubén. Bueno, pues yo creo que realmente Estados Unidos sostiene su hegemonía y lo va a hacer por largo tiempo, porque domina facetas clave como economía, tecnología y militar. Yo realmente hago un balance positivo de Estados Unidos en su hegemonía, que yo califico de una hegemonía bondadosa. No podremos estar lo suficientemente agradecidos a los Estados Unidos de América de habernos librado del nazismo y del comunismo en el mundo. Y en este sentido, yo, si la Unión Europea, que me parece el modelo interesante, una liga de democracias, un club de prosperidad, pues no puede liderar, ser este hegemón bueno, o no puede ser España, bueno, pues como he dicho durante el debate, que lo sea Estados Unidos, porque compartimos valores, compartimos creencias, compartimos formas de vida. Y esta es la conclusión. Gracias, Rubén. Georgina. Pues mi conclusión es muy parecida a la de Manolo. Yo creo que vamos efectivamente hacia un mundo multipolar, un mundo que considero mucho mejor que un mundo dirigido por Estados Unidos, y que en ese mundo multipolar se van a formar distintos bloques de poder, y que verdaderamente vamos a ver el intento de Estados Unidos de asir la Unión Europea al máximo, y que lamentablemente los europeos no tenemos conciencia de que estamos casi colonizados, vamos, por Estados Unidos. Entonces esto es lamentable, esto lo pienso. Pero yo creo que el futuro va en esa dirección, porque Estados Unidos no va a dejar en ningún momento que Europa se le escape. Gracias, Georgina. Juan Antonio. Pues yo pienso que para las Américas, para el Oriente Medio y para Europa, la hegemonía norteamericana ha sido una desgracia histórica. Y como no quiero que esta desgracia siga, y como espero que sean otros los que se encarguen de uno de sus pilares de poder, que es el dólar, y como espero que su hegemonía militar vaya también en decadencia a medida que el impulso tecnológico de otras potencias emerja, creo que Europa es la responsable en estos momentos de buscar su propia hegemonía, de su propia soberanía. Y eso pasa por, efectivamente, romper ese lazo transatlántico que es una especie de cadena al cuello de los europeos, y eso pasa por abandonar el garrote
con el que igual se oprime a los pueblos, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, no hay posibilidad de soberanía en Europa mientras sigamos sometidos dentro de un aparato militar que se dedica a imponer un poder extranjero sobre los demás. Se terminó el minuto. Muchas gracias, Roberto. Sí, bueno, yo quiero recordar que en estos días, el domingo, se cumplen 13 años de Guantánamo y está ahí con la mitad de los presos que heredó hace 6 años Obama, y que el día 20 se cumplen 6 años de su llegada al poder, y que toda esa expectativa que creó en un sector amplio de la población mundial se ha visto totalmente defraudada. Es más de lo mismo, con otro talante, con otras caras, etcétera, pero vemos el mismo tipo de prácticas del imperio americano que conocemos desde hace tantos años. Entonces yo creo también que la apuesta no pasa por que nos tutele el bueno de Estados Unidos, mejor que no nos tutelara a nadie, en realidad, y que no nos lidere especialmente nadie. Pero coincido con lo que decía Juan Antonio, que hay un papel muy importante que jugar en Europa, y no solamente buscar referencias en otras partes del mundo, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Bayo, conclusiones. Yo quiero insistir en que son los 2 últimos años de Obama, y que precisamente Guantánamo, en los últimos 2 meses, han sido liberados de Guantánamo muchos más prisioneros que en todo el mandato anterior de Obama, en vuelos secretos nocturnos. ¿Por qué? Porque la siguiente sorpresa que nos va a dar va a ser realmente hacer el cierre de Guantánamo, que él dijo que iba a hacer el día 22 de enero del 2009, fue cuando dio la orden de cerrarlo en un año. Porque va a ser muy importante para este instante histórico. Estos 2 años son solo un instante de la historia, pero es el instante de la historia en el que Obama quiere pasar a formar parte de ella. Y entonces eso lo va a cerrar, va a formar parte también del arreglo con Cuba, del arreglo con Latinoamérica. Pero lo que sí que también va a dejar es la hegemonía económica y sobre todo económica informática mundial de Estados Unidos. Eso también lo quiere dejar como herencia de su mandato. Muchísimas gracias, Bayo. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un debate excepcional. Nos veremos muy pronto en Foro Apache y hablaremos, por supuesto, de esa nueva recuperación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Será aquí, en Foro Apache. Thank you.